Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, Inspiradores de Sonrisas, tu podcast de odontología. Hoy estamos muy contentos de contar con la presencia del doctor Fernando Marcos Soto. Él nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Es un honor contar con la presencia del doctor Fernando. El doctor Fernando Soto nos va a estar hablando sobre preparaciones subgingivales y cómo evitar lesionar el tejido gingival. Actualmente está trabajando fuertemente en la formación online. Hace 2 meses presentó su primer curso denominado Titanium Livestream, Rehabilitación sobre Implantes, el cual tuvo mucho éxito, y próximamente estará presentando Porcelain Livestream, orientado a la planificación y tratamiento con carillas cerámicas. La segunda edición de Titanium Livestream. El doctor es egresado de la UBA, Universidad de Buenos Aires, año 2000. Él es especialista en periodoncia y jefe de clínica durante 17 años del posgrado en oclusión y rehabilitación oral de alta complejidad dictada por el doctor Aníbal Alonso. El doctor tiene una clínica de atención privada y un centro de formación profesional en la ciudad de Buenos Aires. Así como también les comparto su red social. Lo pueden encontrar en Instagram como Fernando Soto. El doctor, la verdad que tiene un excelente contenido de valor. Está aportando muy buen contenido enfocado en el área de la rehabilitación e implantología. La verdad que es muy recomendado. Pueden visitarlo a Instagram y la verdad que van a disfrutar cada publicación que realiza. Bueno, doctor, sin más preámbulo, sea bienvenido a su podcast Inspiradores de Sonrisa. Y adelante, el episodio es todo suyo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Mauricio por la invitación a participar de este podcast. La verdad, mi primera experiencia y eso me pone realmente muy contento. En los últimos meses, en los últimos 4 o 5 meses desde que estamos viviendo y atravesando esta pandemia, he hecho cosas que tienen que ver básicamente con la comunicación que la verdad que nunca pensé que iba a estar haciendo. No solo en las redes sociales como Instagram, por ejemplo, sino, bueno, participar de este, ¿sí? Mi primer podcast. Así que bueno, comenzar agradeciendo y comentándoles un poco que de lo que vengo a comentarles hoy tiene que ver con algo que hace ya varios años vengo practicando, vengo tratando de solucionar, que tiene que ver con las preparaciones dentarias subgingivales, fundamentalmente con eso. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema que nos encontramos cuando decidimos meternos en el mundo subgingival? Claramente no lo hacemos por gusto, no lo hacemos por placer. Uno se mete en el mundo subgingival con una preparación dentaria esencialmente cuando el remanente no tiene un color bueno, no tiene un buen color, y por lo tanto debemos y nos encontramos en la necesidad de comenzar con nuestra restauración desde el espacio subgingival para lograr o intentar al menos esconder el color del remanente con nuestra futura restauración. Ahora, es lo mismo lo que estoy haciendo y de alguna manera tanto en el sector anterior como en posterior. Es lo mismo para preparaciones parciales o para preparaciones totales. La verdad es que no, porque son situaciones completamente diferentes. A lo largo de estos minutos, mi idea es que puedan ustedes aprovechar un poco todos estos consejos. Yo habitualmente a través de Instagram estoy compartiendo videos con diferentes tips sobre odontología restauradora, tanto sobre dientes como sobre implantes. Y hoy vamos a estar hablando sobre dientes, sin duda. Entonces, volviendo al tema,
¿Qué es lo que sucede con todo esto? Básicamente el punto es cómo ingresar en ese mundo subgingival, básicamente empujados por una necesidad estética, aunque algunas veces podría ser mecánica. ¿Cómo ingresar entonces, les decía, en este mundo sin lesionar los tejidos blandos? Porque sin duda que este es el gran problema. Y muchas veces, por querer protegerlos, terminamos alterando o definiendo de manera incorrecta la preparación dentaria, terminamos no alisando la superficie de esa terminación como deberíamos o como nos gustaría, pero todo tiene que ver con una cosa, todo tiene que ver con que no vemos lo que pasa ahí adentro y que muchas veces sin querer terminamos lesionando la encía. Ahora bien, lo que les quiero comentar hoy tiene que ver con eso, cómo evitar lesionar la encía en el momento de hacer una preparación subgingival. Vamos a comenzar entonces por el caso anterior, por el caso de restauraciones parciales. Vamos a comenzar por el caso de una carilla, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una preparación subgingival? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en términos generales utilizamos solo o como máximo la mitad de un diamante. ¿A qué me refiero? Cuando uno utiliza una piedra para tallar, lo que utiliza es como máximo la mitad. ¿A qué me refiero con esto? Si uno utilizaría más del 50% de la piedra, o sea, si yo metería dentro de la preparación dentaria más del 50% de la piedra, imaginemos, ¿no?, que estamos buscando definir un chamfer. Crearía una irregularidad, crearía una imperfección en la preparación dentaria. Porque cuando uno va a formar un chamfer, y para eso voy a utilizar un diamante de extremo redondeado, sé que puedo de alguna manera meter esa piedra un 25%, ¿sí? Puedo meterla un 40% o puedo alcanzar incluso la mitad de ese diamante llegando hasta el 50%, y de esa manera voy a definir un chamfer mucho más marcado o menos marcado. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese otro 50% del diamante, ¿a dónde va? Va ni más ni menos que a lesionar los tejidos blandos, va a terminar lastimando el epitelio interno de ese surco. No alcanza con la colocación de un hilo para producir esa separación, y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces queremos colocar un hilo tratando de buscar separar ese tejido blando y no lesionarlo, y terminamos sin querer enganchándolo, ¿sí? Además del susto que uno se pega cuando se engancha el hilo, está la problemática que finalmente no lo protegemos. Ahora, ¿qué es lo que vengo usando hace tiempo y un poco lo que les quería compartir? Un retractor gingival. ¿Qué es un retractor gingival? Un dispositivo que tiene insertos intercambiables y que se ajustan un poco al diámetro de la pieza sobre la cual vamos a trabajar, a la forma de la pieza sobre la cual vamos a trabajar. Estos insertos me permiten separar ese margen gingival y visualizar esa parte de la pieza dentaria que se encontraba próxima o en relación justamente a ese tejido. No tiene epitelio de unión, el epitelio de unión está más abajo todavía, pero me permite visualizarlo mejor. ¿Esto qué me va a facilitar? Estoy hablando, insisto, de preparaciones parciales, con lo cual la aplicación de este instrumento, de este retractor gingival, me va a permitir separar vestibular y algo de proximal, pero por sobre todo vestibular. Cuando uno está haciendo una preparación para una carilla, por ejemplo, sería más que suficiente. Yo voy entonces a definir, por ejemplo, ese chamfer leve, si esa fuera la definición que ustedes utilizan. Voy a definir utilizando justamente este retractor, y de esta manera voy a evitar lesionar la encía. Pero por sobre todas las cosas, esto me va a permitir ver, y ver es lo más importante cuando uno trabaja con odontología restauradora, porque yo quiero ver para definir correctamente el hombro, ver para poder alisar correctamente ese hombro. Ahora, ¿y qué pasa cuando estamos trabajando con restauraciones totales? ¿Qué pasa cuando estamos tallando para una corona?
Bueno, ahí este elemento la verdad es que no termina siendo del todo útil porque es muy incómodo de aplicarlo por palatino y por vestibular en simultáneo, ¿no es cierto? Para producir una separación bilateral y entonces definir un hombro, una terminación como debe de ser. En este caso, lo que yo utilizo es una tecnología completamente diferente. Al igual que en el caso de las parciales, me acerco hasta yuxtagingival, o sea, sin meterme en este mundo como yo llamo subgingival, trabajando en alta velocidad o con multiplicadores. Lo importante es no meterse dentro del mundo subgingival. Una vez que tengo la preparación realizada hasta ese punto, ahora sí, aplico un hilo de separación, lo aplico no para separar la encía, no para abrirla, no para evitar lesionarla, sino para evitar irme más allá, ¿sí? Para evitar lesionar justamente con el diamante el epitelio interno, el epitelio de unión. Entonces coloco ese primer hilo, que en general es un 000, y luego me voy a meter en profundidad utilizando tecnología oscilante. Sea tanto instrumental sónico como instrumental ultrasónico, lo importante es que sea oscilante. ¿Por qué oscilante? Porque el instrumental oscilante va a trabajar sobre el tejido duro, va a eliminar parte de ese tejido duro y van a encontrarse diferentes puntas, diferentes insertos en función de cuál es la preparación que ustedes quieran. Un hombro, un chamfer, un bisel, cualquiera sea de ellas, ¿sí? Tendrán que elegir el tip que corresponda, el inserto que corresponda. Pero lo más importante tiene que ver con que estas puntas diamantadas que trabajan sobre estos instrumentales ultrasónicos vibran, y esa vibración, a diferencia de la rotación propio de lo que hablábamos antes del instrumental rotatorio tradicional, la turbina, el micromotor, hace que uno no lesione la encía. Uno puede tocar la encía, pero no la va a lastimar. A ver, estamos familiarizados con esta situación. Cuando hacemos un mantenimiento periodontal o incluso un tratamiento periodontal, sabemos que con el inserto ultrasónico eliminamos sarro, pero si ese inserto toca, por ejemplo, la lengua o el margen de la encía, no les hace daño. ¿Por qué? Por la naturaleza del movimiento que tiene. No es rotatorio, sino que es oscilante, ¿sí? Tiene una vibración. Esta es la principal ventaja. Entonces, en síntesis, tenemos dos opciones para entrar en este mundo subgingival sin lesionar a el margen propiamente dicho. Ahora bien, punto 1. Si vamos a trabajar con restauraciones parciales, entonces sí utilizar un retractor mecánico, un retractor gingival que me permite definir subgingival, tanto vestibular y un poquitito proximal. Yo particularmente suelo utilizar uno de la marca LM porque, como les decía antes, tiene diferentes insertos que realmente me lo hacen muy cómodo, me permiten adaptarme a diferentes formas. Y si estoy trabajando en totales, una vez que llego a yuxtagingival, cambio el instrumental y en vez de utilizar un instrumental rotatorio, utilizo un instrumental oscilante, sea tanto sónico como ultrasónico. Bueno, espero que les haya servido estos tips, ¿sí? A mí la verdad que me han simplificado mucho la labor clínica porque me han permitido incluso que luego de la preparación dentaria en el mismo día puedo incluso tomar la impresión definitiva. Bueno, nos mantenemos en contacto, nuevamente agradecer la invitación y, como les comentaba antes, no se pierdan la serie de videos con diferentes tips sobre odontología restauradora que habitualmente voy subiendo a mi Instagram. Ojalá podamos vernos pronto, nos mantenemos en contacto entonces a través de estos medios. Muchas gracias, hasta luego, chao chao. Muchas gracias, doctor Fernando Soto, por compartir su gran conocimiento. La verdad que somos afortunados los que podemos contar con este tipo de personas que no la piensan dos veces al momento de ayudar a otros, al momento de transmitir sus conocimientos, y eso se agradece. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Inspiradores de Sonrisa. Espero que les haya gustado este episodio y ya saben que cualquier duda se pueden comunicar con el doctor con toda confianza y no se olviden de seguirlo en sus redes sociales. Nos estamos viendo en un nuevo episodio y que vaya.